Konietsu. Dentro de las aplicaciones móviles y el software en general, la persistencia de datos es muy importante, ya que la información que guardamos, por ejemplo, al hacer una nota, normalmente no queremos que se destruya cuando dejemos de usar la app. Lo que queremos es que la información siga ahí aún y cuando ya hayamos dejado de usar el software. Existen distintas maneras para guardar la información, y una de ellas son las bases de datos. Las bases de datos se pueden consumir mediante un servicio web, pero aquí se va a necesitar sí o sí contar con una red activa para que el dispositivo tenga acceso a la información. Pero existen bases de datos locales que evitan lo anterior. Es ahí donde entra SQLite, que es un sistema de gestión de bases de datos relacionales. A grandes rasgos, las bases de datos relacionales son aquellas que organizan sus elementos como un conjunto de tablas, con sus respectivas columnas y filas. Cada columna de una tabla guarda un determinado tipo de datos y un campo almacena el valor real de un atributo. En Android es bastante útil usar SQLite, ya que viene de forma nativa y no es necesario instalar o agregar paquetes extras como podría suceder con otros gestores, además de que da la posibilidad de usar una base de datos local en el dispositivo que se utilice, y lo hace de forma ligera y sencilla. Pero como en la mayoría de herramientas, SQLite presenta algunos inconvenientes. El primero, y posiblemente el más importante, es que es de bajo nivel, por decirlo de cierta forma. Su implementación es un tanto tediosa, ya que se deben escribir las sentencias SQL de la base de datos tal y como se harían en el mismo gestor. Por ello, si el modelo de datos llega a cambiar, se tendrán que modificar estas sentencias manualmente, y eso implica cierto riesgo, y hay que sumar que estas sentencias no se comprueban durante la compilación, por lo que hay un importante riesgo de errores en el tiempo de ejecución. Y así es como llegamos a Room, una librería que mejora el uso de SQLite al implementar una capa intermedia entre la base de datos y el resto de la aplicación. De esta forma se evitan los problemas de SQLite sin perder las ventajas de su uso. Room funciona con una arquitectura cuyas clases se marcan con anotaciones preestablecidas, similar a como sucede con otras librerías como Retrofit, OkHttp o Dagger, y la mayoría de las consultas de la base de datos se comprueban en tiempo de compilación. Hablemos de su arquitectura. Las partes de las que se compone Room son tres principalmente. Entity o entidad son clases que definen las tablas de la base de datos y de las entidades a utilizar. DAO o Data Access Objects, en español, objetos de acceso a los datos. Interfaces que definen los métodos utilizados para acceder a la base de datos. Finalmente está la Room Database, que sirve de acceso a la base de datos SQLite a través de los Data Access Objects definidos. También es recomendable utilizar una clase intermedia, a la cual se denomina Repository, cuya finalidad es administrar las diferentes fuentes de datos. Fuera de la arquitectura entran las anotaciones, ya que para detectar qué clases tendrán que ser tratadas por esta librería y para indicar ciertas configuraciones debemos utilizar anotaciones. Algunas de las más importantes son las siguientes. Database. Su función es indicar que la clase será la base de datos. Además, dicha clase deberá ser abstracta y heredar de Room Database. DAO. Se utiliza para las interfaces de los DAOs. Entity. Indica que la clase es una entidad. Primary Key. Indica que el atributo al que acompaña será la clave primaria de la tabla. También se le puede asignar el atributo o la característica autoincrementable. Index. Para indicar el índice de la entidad. Foreign Key. Indica que el atributo es una clave foránea relacionada con la clave primaria de otra entidad, y se cuenta con Insert, Delete, Update, que son anotaciones para que se inserten, borren o actualicen los métodos de las bases de datos. Query sirve como anotación para un método del DAO que realice una consulta en la base de datos, la cual deberemos especificar. Sin duda Room es un gran agregado a SQLite, ya que mejora y potencia el sistema gestor de base de datos añadiendo características más modernas, como es el caso de las anotaciones, y permitiendo poder comprobar en tiempo de compilación si las consultas están bien o no. Eso es todo por el video, muchas gracias por su atención.